Bien, seguimos en este dominó político y ahora tenemos nuevamente nuestro analista, uno de nuestros analistas importantes del dominó político. Él es columnista, articulista del periódico Milenio y de Vanguardia, nuestro amigo Luis Fernando García Buzaid. ¿Cómo estamos, licenciado? Bien, gracias a Dios, Javier, muy contento de estar contigo, con toda la gente que te sigue por radio y televisión, esperando cerrar este 2020 de la mejor manera posible para empezar un mejor año el 2021, ¿no? Ok, pues sí, estamos ya, es el último programa del año y pues pasaron muchas cosas, pandemia, crisis económica, inseguridad y una crisis provocada también más grande por un presidente de la República que anda totalmente desatinado, no sabe cómo enfrentar y menos solucionar tanto problema. Él anda en sus ondas todavía en campaña, así que hemos sufrido más y las perspectivas que yo en lo particular, y como lo vi ahorita con Carlos Alberto Arredondo si baja, pues fue un mal año totalmente para este país, esta pandemia que no es problema de él, pero no supo cómo atenderlo. Pero acudo a ti, licenciado. ¿Cómo ves, en base a lo que pasó, catastrófico en todos los aspectos, y qué nos espera, qué ves para el 2021? Perfecto, mira, para el 2021, primero que nada hay que ver hacia adelante, ¿no? Porque pues la vida no se detiene, y hay que tener una visión eh, objetiva, pero optimista también del futuro. Mira, en relación al tema de la pandemia, que es realmente el más crítico a mi parecer, ¿no? Porque repercute además en el terreno económico, en el terreno psicológico, colectivo de la sociedad. eh, lo que podemos esperar es lo siguiente. El gobierno federal, a partir de este mes de diciembre, del 20-22 de diciembre, implementará una logística de vacunación por etapas, de acuerdo tomando en cuenta el grado de riesgo de las personas, ¿no? Inicia, como ya sabemos, con salud. Comentan que también los maestros pudieran ser incluidos. Después pasaría a las personas de mayor edad y así sucesivamente para terminar el periodo de vacunación hasta 2022. ¿Cuál es el problema que hay? El gobierno federal, con esa visión mezquina y egoísta, encarnada en la figura de Andrés Manuel López Obrador, va a utilizar la logística de vacunación para obtener beneficios electorales. ¿De qué manera va a ocurrir esto? El gobierno federal ha monopolizado, más allá de los gobiernos estatales en lo particular, el control y la logística de la vacunación y la va a hacer coincidir de manera casual con el proceso electoral de 2021. Entonces, en ese sentido, esperaríamos pues ese manejo electorero de la vacunación por parte del gobierno federal, para lo cual los gobiernos estatales deben mostrar una resistencia sólida, ¿no? Ahora, en ese sentido, es importante apoyar, a mi parecer, los esfuerzos que haga la Alianza Federalista en el sentido de recuperar como estados nuestra soberanía para poder tener acceso a las vacunas y a una logística particular de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ese es un primer tema. El segundo, y este es muy importante, no podemos, como ya lo hemos dicho desde abril, en abril lo dije aquí en este programa, la lógica es muy sencilla. Vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas porque el gobierno federal va a complicar todo el proceso de prevención, de ubicación y de manejo de estadísticas de la pandemia. Bueno, hoy más que nunca, lo repito de nuevo, la situación es muy crítica, no solamente en el norte del país, sino también en el centro, en la ciudad capital, etcétera. Entonces, sí te toca cuidarnos de manera exagerada. Yo no creo que haya una persona en este país que no pueda decir, yo tengo un amigo, un pariente que fue contagiado, y muchos pueden decir tristemente también, tengo un amigo, tengo un pariente que falleció por COVID. Entonces, estamos todos a merced de un virus, ¿no? Que ha transformado nuestras vidas. Estamos solos, tenemos que cuidarnos de manera muy responsable, en lo personal, con nuestras familias, en la relación con otras personas
en nuestra vida diaria. Esa parte es muy, muy importante, porque realmente estamos solos, mi querido Javier, y si nosotros no nos cuidamos, nadie más lo va a hacer. Los hospitales están saturados, el personal médico muy agotado, se tienen recursos tecnológicos que no se tenían, de respiradores, etcétera, pero ya sin personal, en fin. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, la economía tenemos que seguir insistiendo en tener una economía muy ahorrativa, una economía que se llama de guerra, en la cual podamos subsistir estrictamente con lo necesario, porque vienen tiempos difíciles. En ese sentido, la familia tiene que reinventarse para poder sobrevivir, desarrollando actividades que nunca habíamos pensado, pero que van a ser muy importantes en el transcurso del próximo año, porque la economía del país no se va a recuperar sino hasta 2022, en sus inicios, ¿no? En sus inicios. Se calcula que para 2024 podríamos estar en el mejor de los casos en el momento que nos encontramos en 2019, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es muy importante la recomendación de que como personas nos cuidemos y como familia estrechemos los gastos para que podamos sobrevivir en el tiempo. La tercera cosa muy importante es que vienen elecciones ahora en 2021 y sí tenemos que salir a votar. Indistintamente de la opción que las personas que me están escuchando elijan, sí tienen que salir a votar. Yo personalmente, lo digo abierta y directamente, voy a votar en contra de Morena. Voy a votar en contra de Morena por tres simples razones. Una, no es un partido realmente, o no es un proyecto de que tenga una visión de gobierno, de transformación clara y sólida como para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías de los mexicanos. Hasta el día de hoy, lo que le ha funcionado con una visión electoral al presidente es dar dinero, ¿verdad?, que es muy bien recibido, que es bienvenido, porque es justo decirle, los índices de pobreza que tenemos en México son muy altos, ¿no? Pero el problema es que lo único que está haciendo es reciclar a través de esos apoyos y esos programas el ejército electoral que todos los partidos políticos se han preocupado por tener cuando están en gobierno. Entonces, el cambio sustantivo no se va a dar. Dos, me preocupa mucho la manera como Andrés Manuel está destruyendo lo poco bueno lo poco o lo mucho bueno que teníamos como país. Está acabando con las instituciones para concentrar todo el poder en su persona y generar una percepción autoritaria de su gobierno. Y la tercera, yo creo que es el momento de la ciudadanía, que es el momento de las clases medias, es el momento en el que tenemos que salir a participar. Habemos muchas personas agraviadas por el gobierno de Andrés Manuel, que no es mejor, ¿verdad?, que los que ya tuvimos, pero que sí pone en riesgo el futuro de nuestra patria. Pienso en una situación muy sencilla. Yo escribo, yo comento, yo analizo. La libertad de expresión que yo había tenido hasta el 2018 se ha habido constreñida y amenazada por un presidente que desde el púlpito de sus mañaneras nos ataca, nos cuestiona, nos difama, nos humilla, nos agravia y nos pone en la picota para ser víctimas de cualquier grupo o persona que en un momento dado se sienta agraviado por lo que escribimos, por lo que pensamos, por lo que decimos y puede acabar con nuestras vidas, ¿no? Hablo sobre todo de reporteros, que son los que están en la línea primera de guerra, ¿no? Los editorialistas y analistas, pues corremos ciertos riesgos, pero no son tantos, ¿no? Pero sí, por esas tres razones no voy a votar a favor de él. Entonces, ese sería mi pequeño resumen, mi querido Javier. Fíjate, y ahora que cerraron el DF y nuevamente el DF y el Estado de México por 20 días, otra vez regresan a cerrar todo en el semáforo rojo, pues veía alarmantemente a los dirigentes de la Canirac, de la construcción. Dicen, pues con esto se va a acabar ya la economía de muchas empresas, de los restauranteros van a tronar, dice que andan arriba de 40,000 en negocios que van a tronar en el DF nada más y el Estado de México. Dijo, esta crisis se va a agravar y no vemos con este presidente que nos apoye, así que va a haber más desempleo y esta crisis de inseguridad. Ya ves a Aristóteles Sandoval, se lo acaban de echar ahí en Puerto Vallarta.
siguen apareciendo muertos, o sea, los cárteles no descansan ni con la pandemia, entonces se agrava la situación todavía de inseguridad, licenciado. Sí, mira, no, déjame te digo algo que me preocupa mucho. Bueno, es importante que nuestros radioescuchas, las personas que nos están viendo, sepan que solamente en 2 años, ¿verdad? Ya rompió récords históricos de violencia e inseguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay más muertos por homicidio doloso, hay más desaparecidos. Y el ejército que iba a enfrentar esto, que lo iba a acabar el 1 de diciembre del 2018, ahora va a andar de vacunando. Los No, trae espérate, construyendo un aeropuerto, los trae en las aduanas y ahora va a andar van a andar vacunando. no, y fíjate, yo quiero nada más que reflexionemos sobre esta dimensión de perversidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él le prohibió expresamente a Claudia Sheinbaum que pusiera el semáforo en rojo. Exacto. Expresamente, no. Y la pobre mujer, que es la gobernadora de la Ciudad de México, Y quiere ser presidenta. salía vestida, además es muy cercana a Andrés Manuel, Así salía es. vestida de rojo para dar anuncios de alerta máxima, pero no se atrevía a decir de rojo, salía vestida de rojo color Navidad, literalmente, como para dar el mensaje de decir, bueno, mis palabras van a decir que estamos en alerta máxima, pero estoy vestida de rojo para darles el mensaje de que estamos en semáforo rojo. Así Bueno, es. la razón por la cual este hombre no quería es que sí es importante que desmenucemos esta decisión, y la razón por la cual hizo un manejo mediático y político de la pandemia con Hugo López-Gatell es por razones electorales, mi querido Javier. Fíjate, a Claudio Sheinbaum le dice no, no digas que estamos en semáforo rojo porque México es la capital y va a tener un efecto multiplicador negativo desde el punto de vista mediático y político, y desde el punto de vista económico nos va a hacer mucho daño. 2, a Gatell le dijo, tú retrasas la llegada de la vacuna porque la tenemos que hacer coincidir con las elecciones. Finalmente, por presiones de muy distintos tipos, López-Gatell tuvo que doblar las manos porque pues, todo el mundo está ya negociando la compra de la vacuna, estaba hace un mes, ¿no? Y tuvo que ceder. Bueno, ahora la intención es utilizar la vacunación de manera concentrada en el gobierno federal, en el ejército, para obtener una raja electoral, ¿no? Entonces, sí es muy... y paralelo a eso es en la dimensión de la pandemia. En la dimensión de la relación con el crimen organizado ocurrieron dos cosas que es muy importante señalar. Una, le va a exigir al Banco de México, fíjate nada más, que es una institución autónoma, que compre todos los excedentes de dólares que los bancos no pueden comprar, generando una posibilidad muy cierta de que todo el dinero que se lava por parte de los grupos del narcotráfico y crimen organizado sean lavados por el Banco de México. Y 2, está prohibiendo que las agencias internacionales de todo el mundo, pero en particular las de Estados Unidos, y eso es una venganza directa por haber aprehendido al general Cienfuegos sin haberle hecho saber a Andrés Manuel que le iban a prender, ¿no? Y ya no van a poder trabajar en México, es decir, la CIA, la DEA, el FBI, la oficina de en fin, etcétera, de antiterrorista, etcétera. Ninguna de ellas va a poder trabajar en México a menos que se registren y manden, fíjate nada más, manden sus reportes mensuales a la Secretaría de Gobernación. Así no funcionan las cosas. Entonces, fíjate, con estas dos decisiones, la ley del Banco de México permite el lavado de dinero en grandes cantidades por parte de los grupos de crimen organizado. Está pendiente de decidirse la ley, porque ha habido muchas críticas, no solamente en México, sino en Estados Unidos también. Está por decidirse ahora el próximo año. Y 2, el haber acotado la presencia de las agencias internacionales de seguridad nos limita mucho como país para tener una mayor capacidad de acción para acotar, reducir la presencia, ¿verdad?, del crimen organizado en México. Entonces te digo, tú dices, bueno, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué utilizar la pandemia con un sentido electoral cuando la gente se está muriendo todos los días, Javier?
Tú mismo viviste esa experiencia, tu mujer también, y gracias a Dios salieron bien. Yo tengo familiares que han pasado por lo mismo y gracias a Dios salieron bien, pero tengo muchos otros que no, parientes, amigos. Dos, ¿cómo es posible que proponga esta ley al Banco de México que abre la posibilidad de que se lave el dinero por parte de los grupos de tráfico criminal organizado de México y del mundo? Y la siguiente, ¿cómo es posible que acota la presencia de manera absurda de agencias internacionales que trabajan con el gobierno mexicano para acotar, reducir y acabar con el crimen organizado? Entonces tú dices, está mal el presidente de la República, y lo digo con todas las palabras. No, realmente no está pensando en México, no está pensando en el futuro del país, está pensando única y exclusivamente en sí mismo y en mantener el poder para Morena este sexenio y el próximo. Sí, es de incertidumbre lo que dices para el próximo año. Licenciado Luis Fernando García Busaid, gracias por todo este año que estuviste con nosotros, tus importantes, interesantes opiniones, licenciado. Gracias, Javier. Un abrazo para ti y para todas las personas que amablemente nos escuchan y nos ven el día de hoy. Gracias. Felicidades. Gracias. El próximo año estaremos otra vez, licenciado. Primero Dios. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.